A las 9:14 de la mañana, el USS Abraham Lincoln recibe la notificación de que Irán ha presentado nuevas propuestas de paz a través de Pakistán. El mensaje llega al centro de información de combate en el mismo instante en que el suboficial de segunda clase David Oasa lleva fija la mirada en un contacto de su pantalla de sonar pasivo que ha mantenido una trayectoria perfectamente recta a una velocidad perfectamente constante de 4 nudos durante 6 horas y 11 minutos sin desviarse ni una sola vez. Ni una. Las propuestas son la noticia de esta mañana. Cada circuito de mando lleva fragmentos de la misma información. Pakistán actuando como mediador. Un nuevo marco negociador presentado durante la noche. Washington evaluando los términos. La tripulación que ha estado en guerra durante 62 días hace lo que hacen las tripulaciones cuando la paz empieza a parecer posible. Escuchan. Se permiten una fracción de esperanza. Prestan atención a aquello en lo que Irán quiere que se fijen. El contacto en la pantalla de OSI se encuentra ahora a 3,4 kilómetros del casco del Abraham Lincoln. Irán lo lanzó 72 horas atrás. No es un misil, no es un submarino. Es un dron submarino no tripulado. Motor eléctrico, sin tripulación, sin ruido biológico, sin firma mecánica más allá de un zumbido de baja frecuencia tan silencioso que se sitúa en el límite entre el contacto y el ruido de fondo, avanzando a 4 nudos en línea recta hacia una posición que Irán había calculado a partir de 62 días observando el patrón de patrulla del Abraham Lincoln. Un arma que no necesitaba ser rápida porque nunca estuvo pensada para ser detectada. Estaba pensada para llegar. Ha estado en el agua durante 72 horas. Ha atravesado cada barrido de sonar pasivo realizado por cada buque de la formación a lo largo de 3 días de operaciones continuas. Los sistemas automáticos de clasificación, construidos para encontrar submarinos y no para encontrar algo que suena a casi nada moviéndose en línea recta a la velocidad de un paseo lento, lo han registrado, descartado, vuelto a registrar y vuelto a descartar. OSI presentó su primer informe a las 3 horas y 3 minutos de la madrugada. Contacto en demora 031, moviéndose a 4,1 nudos. Trayectoria recta, sin desviaciones. Duración de la observación en el momento de presentar el informe, 3 horas y 14 minutos. La respuesta llegó a las 3:41. Compatible con grandes organismos biológicos marinos, tiburón ballena o similar. No se requieren más acciones. OSI miró la respuesta. Luego miró el contacto. Luego siguió observando. Porque los tiburones ballena no mantienen 4,1 nudos en demora 031 durante 3 horas y 14 minutos sin una sola desviación. Y los tiburones ballena no se desplazan en líneas perfectamente rectas. Y los tiburones ballena no mantienen velocidades perfectamente constantes, y nada biológico hace lo que este contacto estaba haciendo y había estado haciendo desde antes de medianoche. Presentó su segundo informe a las 6 horas y 17 minutos con 6 horas y 11 minutos de datos de seguimiento adjuntos. Mismo contacto, misma demora, misma velocidad, todavía sin desviaciones, todavía aproximándose. Ahora a 3,4 kilómetros del casco del Abraham Lincoln. La respuesta llegó a las 6:44. Se mantiene la evaluación biológica. El contacto no muestra comportamiento amenazante. No se requieren más acciones en este momento. OSI cerró la ventana del informe. Siguió observando. El contacto estaba ahora a 2,9 kilómetros del casco. En el centro de información de combate, la Guardia de la Mañana mantenía 2 conversaciones simultáneamente. Las propuestas de paz y el panorama rutinario de contactos. Las propuestas constituían la conversación más importante. Washington respondiendo al nuevo marco iraní a través de los intermediarios pakistaníes. El bloqueo posiblemente a punto de levantarse. 62 días de guerra posiblemente aproximándose a algo que parecía un final. Los oficiales de guardia eran profesionales y mantenían el buque en funcionamiento sin permitir que la noticia distrajera su atención de sus obligaciones. Pero las obligaciones se sentían distintas esta mañana. Más ligeras. De la manera en que se sienten cuando aquello para lo que llevas preparándote puede estar casi terminado. El contacto en la pantalla de OSI estaba ahora a 2,6 kilómetros del casco.
Todavía recto. Todavía 4 nudos. Todavía nada. O si había estado haciendo algo desde las 3 horas y 3 minutos de la madrugada. Además de observar el contacto, lo había estado escuchando. Sus sensores pasivos no podían clasificarlo. La firma acústica era demasiado pequeña, demasiado uniforme, demasiado distinta de cualquier cosa en la biblioteca del sistema. Pero pequeño y uniforme significaba algo que podía aprenderse. Cada minuto de datos que recopilaba refinaba su imagen de cómo sonaba el motor. El zumbido específico de baja frecuencia de un propulsor eléctrico funcionando exactamente a esta velocidad, el intervalo exacto entre los ciclos del zumbido, la manera exacta en que rebotaba contra la capa de la termoclina a 40 metros de profundidad. 6 horas y 44 minutos escuchando algo que nadie más escuchaba. Conocía el sonido de este contacto mejor que ningún ser humano vivo. A las 7:23, el contacto alcanzó los 2,3 kilómetros. A las 8:09, alcanzó 1,5 kilómetros. 1,5 kilómetros está dentro del alcance mínimo de empleo de todas las contramedidas torpedo que lleva la formación. Las contramedidas fueron diseñadas para amenazas detectadas a distancia. Contactos encontrados a 3 kilómetros o más, con tiempo para desplegarlas y geometría para que funcionen. A 1,5 kilómetros, la geometría de despliegue es marginal, no imposible. Marginal. La diferencia entre marginal e imposible depende enteramente de cuánto tiempo tenga la formación para trabajar el problema. La formación no sabía que el problema existía. Ozzy cogió el circuito a las 8:11. El contacto en demora 031 está ahora a 1,5 kilómetros, dijo. Tengo 9 horas y 8 minutos de datos continuos de trayectoria recta a velocidad constante en demora constante directamente hacia la formación. Este contacto no se ha desviado ni una sola vez en 9 horas y 8 minutos. No es biológico. Solicito reclasificación inmediata y autorización de respuesta. La oficial de acción táctica, capitana de fragata Rachel Webb, miró el contacto en el feed de sonar pasivo. 1,5 kilómetros, trayectoria recta. La evaluación biológica reposaba en el archivo desde las 6:44. Abrió los 6 horas de datos de seguimiento que Ozzy había adjuntado a su segundo informe, los observó durante 11 segundos, luego miró la posición actual del contacto. Luego cogió el circuito para el contraalmirante Carver. El contacto a 1,5 kilómetros fue reclasificado como posible amenaza a las 8:13. A las 8:13 estaba a 1,3 kilómetros del casco a 4 nudos. Eso eran 10 minutos y 30 segundos hasta el impacto. Los helicópteros estaban a 7 minutos a velocidad máxima. Los buques de escolta reposicionándose, cada contramedida torpedo desplegándose con la geometría marginal que 1,3 kilómetros permitía. No ideal, no limpia, lo mejor que la formación podía hacer con el tiempo que tenía y la posición que el contacto ya había alcanzado antes de que alguien lo buscara. En el circuito de inteligencia, la actualización de las propuestas de paz llegó a las 8:16. Washington había respondido al marco de Irán. Las conversaciones avanzaban. Los pakistaníes eran optimistas. El contacto estaba a 1 kilómetro. El primer paquete de contramedidas se desplegó a las 8:17. Señuelos acústicos diseñados para seducir a un contacto entrante alejándolo del casco imitando la firma acústica del Abraham Lincoln. Entraron en el agua y comenzaron a emitir. El sistema de guiado del dron no estaba diseñado para perseguir firmas acústicas. Estaba diseñado para seguir unas coordenadas preprogramadas. Los señuelos no encontraron nada que seducir. El contacto continuó en demora 031 a 4 nudos. 0,9 kilómetros. El segundo paquete de contramedidas a las 8:19. Mismo resultado. El dron no sabía que los señuelos existían. Seguía las coordenadas que habían sido cargadas en su ordenador de guiado 72 horas atrás en una franja costera 350 kilómetros al norte. Seguiría esas coordenadas hasta que se quedara sin agua por la que avanzar o un torpedo lo encontrara. 0,7 kilómetros. El primer helicóptero alcanzó la posición del contacto a las 8:21 y lanzó su torpedo directamente en la trayectoria proyectada del dron.
Un disparo calculado para situar el cono de adquisición del torpedo sobre la trayectoria recta que el contacto había mantenido durante 9 horas y 22 minutos. El torpedo entró en el agua y adquirió el contacto en 3,1 segundos. Giró hacia un rumbo de intercepción y se aproximó. El dron ejecutó una maniobra de evasión programada a 0,5 kilómetros. Un único giro de 90 grados integrado en su arquitectura de guiado exactamente para este escenario. Una evasión terminal diseñada para romper la geometría de un torpedo de intercepción en corto alcance. El torpedo siguió el giro, pero la geometría a 0,5 kilómetros hacía imposible una intercepción limpia. El torpedo pasó 44 metros por detrás del dron mientras este completaba su giro y reanudaba su aproximación en un rumbo ligeramente ajustado hacia sus coordenadas de destino originales. Fallo. El dron estaba a 0,3 kilómetros. El helicóptero no llevaba un segundo torpedo cargado. Los buques de escolta estaban demasiado lejos. Las contramedidas habían fallado. La evasión había funcionado. 0,2 kilómetros. El contraalmirante Carver cogió el circuito general. Toda la tripulación, prepárense para el impacto. Ozzy transmitió en ese momento. No era una solución de armas. No tenía armas. Lo que transmitió fue el perfil acústico que había estado construyendo desde las 3 horas y 3 minutos de la madrugada. La firma de frecuencia completa del motor eléctrico del dron a 4 nudos. El zumbido exacto, el intervalo exacto de ciclos, el patrón exacto de reflexión en la capa térmica. 9 horas y 23 minutos de recopilación pasiva destilados en un filtro de designación de objetivo. Un filtro que le decía al sonar del segundo helicóptero exactamente en qué frecuencia escuchar y exactamente cómo sonaría cuando lo encontrara. Cortando a través de cada capa de interferencia acústica entre la superficie y el contacto a 0,2 kilómetros de una manera que el sonar pasivo bruto no podría hacer sin él. El segundo helicóptero había estado orbitando desde las 8:14 con un torpedo cargado y sin una solución acústica limpia sobre un contacto que era demasiado pequeño y demasiado silencioso para adquirirse de manera fiable a corta distancia. Con el perfil de Ozzy, lo adquirió en 1,1 segundos. El torpedo entró en el agua a las 8:23. La maniobra de evasión del dron había sido programada para un solo uso. La había ejecutado a 0,5 kilómetros. Su ordenador de guiado no tenía una segunda maniobra. Seguía en su rumbo ajustado hacia las coordenadas de destino cuando el torpedo lo encontró a 220 metros del casco del Abraham Lincoln. La ojiva detonó bajo el agua a las 8:23 y 9 segundos, no contra el casco. A 220 metros de él. Una detonación submarina a esa distancia no hunde un portaaviones. Lo alcanza. La onda de presión de una ojiva detonando en el agua viaja hacia el exterior en todas direcciones e impacta contra todo lo que está dentro del alcance simultáneamente. El casco del Abraham Lincoln, los buques de escolta, todo lo que hay en el agua, sintiéndolo en el mismo instante con una intensidad que disminuye con la distancia pero que no desaparece a 220 metros. El Abraham Lincoln tembló a lo largo de toda su eslora. Los equipos fallaron en 4 compartimentos por el impacto. Sistemas que habían funcionado continuamente durante 62 días y que nunca habían sido diseñados para una onda de presión submarina a esta distancia, perdiendo potencia simultáneamente mientras la fricción recorría la estructura del casco. 8 miembros de la tripulación cayeron al suelo. No por la explosión, sino por el movimiento del buque bajo sus pies de una manera en que un buque no debería moverse. 2 estaban graves. Nada penetró el casco. Cada compartimento aguantó. El Abraham Lincoln estaba dañado. El Abraham Lincoln era operativo. En el puesto de sonar, Ozzy redactó la entrada del registro de contacto. Detección a las 3 horas y 3 minutos. Primer informe presentado a las 3 horas y 3 minutos. Segundo informe presentado a las 6 horas y 17 minutos. Reclasificación autorizada a las 8:13. Contacto destruido a las 8:23 y 9 segundos. Duración total del seguimiento desde la primera detección hasta la destrucción, 9 horas y 26 minutos. Distancia en la primera detección, 4,6 kilómetros.
Distancia en el momento de la destrucción, 220 metros. No escribió nada más después de eso. El registro lo decía todo. El punto de lanzamiento, el lugar de la costa iraní desde donde el dron había entrado en el agua 72 horas atrás, rastreado mediante análisis de señales pasivas desde el momento en que el ordenador de guiado del dron había transmitido su última actualización de posición antes del lanzamiento, recibió 8 misiles de crucero a las 8:31. La instalación costera que había construido y lanzado el dron dejó de existir a las 9:17. La instalación de investigación 140 kilómetros tierra adentro donde el programa iraní de drones submarinos no tripulados había sido desarrollado durante 4 años, identificada a partir del análisis de señales técnicas recopiladas durante las 9 horas y 26 minutos que Ozzy había estado escuchando pasivamente el motor del dron, recibió otros 8 misiles de crucero simultáneamente. Dejó de existir a las 9:17 y 44 segundos. Irán había presentado propuestas de paz a través de Pakistán a las 6 de la mañana. El dron llevaba 66 horas en el agua cuando esas propuestas fueron transmitidas. No eran una cobertura para el lanzamiento. El lanzamiento había ocurrido 3 días antes. Las propuestas estaban diseñadas para las horas finales de la aproximación. Algo que cada circuito de mando pudiera transmitir. Algo que mantuviera la atención de la formación en aquello en lo que Irán quería que se fijara mientras un arma que había estado reptando por el agua durante 72 horas cubría los últimos kilómetros. Se aproximó a 220 metros de conseguirlo. Falló porque un suboficial de segunda clase notó a las 3 horas y 3 minutos de la madrugada que algo que se movía en una línea perfectamente recta a una velocidad perfectamente constante durante 3 horas y 14 minutos no se comportaba como nada vivo, y pasó las siguientes 9 horas y 20 minutos escuchándolo con tanta atención que cuando llegó el momento, pudo darle al sonar de un helicóptero exactamente la frecuencia que necesitaba para encontrar un contacto demasiado pequeño y demasiado silencioso para encontrarse de ninguna otra manera. La respuesta de América destruyó el punto de lanzamiento y el programa que había construido el dron en la misma ventana de 44 segundos. Irán envió propuestas de paz a las 6 de la mañana. A las 9:17, el programa que había tardado 4 años en construirse había desaparecido. El estrecho de Hormuz estaba en silencio a las 9:18. Las propuestas seguían sobre la mesa en Islamabad. El Abraham Lincoln seguía en su posición. Y en algún lugar del puesto de sonar pasivo del portaaviones más poderoso del mundo, un suboficial de segunda clase seguía frente a su pantalla, seguía escuchando, seguía observando la demora donde había estado el contacto. Por si acaso.